Vamos con el tema diario de Kate Middleton. Sabéis que hoy era el cumpleaños de Charlotte, cumpleaños número 9. Han compartido una foto y, como no podía ser de otra manera, la foto ha generado controversia, pero controversia también ha sido la de un corresponsal del Daily Beast, Tom Sykes, creo que se dice así, un señor de la Royal Rota, que ha desvelado el infierno de Kate Middleton en relación a su marido William y a su hija Charlotte. Algo, bueno, pues que ha llamado la atención. También la basura diaria, como siempre, contra Harry y Meghan, porque han prohibido a la prensa real cubrir su viaje a Nigeria. Y dicen que esto está causando gran consternación entre estos tabloides. Claro, imaginemos cómo nos ponemos la prensa, es decir, la prensa que le ha destrozado la vida, le han dicho que no van a ir, que no se les va a permitir el paso en ese viaje al que van, y ya han puesto el grito en el cielo. La invitación a Harry y a Meghan se hace por parte de ese país, es una invitación oficial de Nigeria, es para una visita y también para hablar de albergar los Juegos Invictus. Y bueno, pues en este sentido se han pronunciado no solo los tabloides, sino también a nivel político, porque dicen que en este sentido esto está generando tensión entre el Reino Unido y Nigeria. ¿Qué tensión? En todo caso, unión. Bueno, pues ya están empezando que si guerra otra vez con el padre y tal. En cualquier caso, no se puede negar la popularidad de Harry y Meghan, destacándose como una atracción central para el éxito de los Juegos Invictus. Harry está respondiendo a las críticas sobre sus giras reales, diciendo que el servicio es universal y eso que él no cobra ahora mismo ni una libra esterlina de la Casa Real de Buckingham Palace, ni de su padre ni de nadie. Se están ganando la vida y oye, y sigue siendo, es una agenda real alternativa. Desde luego está haciendo más servicio público que mucha de la gente que hay allí, como por ejemplo, bueno, pues su querida o nuestra querida madrastra. En respuesta a toda esta cobertura negativa, Harry ha declarado que los medios británicos no están invitados y subraya que esto se ha acabado. Ruptura con este tipo de prensa. No me interesa. Puede venir, pues quien haga documentales o quien haga otra cosa, pero a mí tabloides, no quiero tener nada que ver con tabloides. Las visitas internacionales, que también lo han aclarado, son autofinanciadas y sin fondos públicos, lo cual le da un enfoque innovador, autónomo y desde luego alejado de ese tradicionalismo de su hermano y de su padre en este caso. Estas críticas además vienen con una xenofobia que a mí particularmente me repugna digamos que se percibe algo en las motivaciones de Nigeria para invitar a Harry y a Meghan, y esto ha sido objeto de debate en estos medios que ahora veremos. Ahora veremos la noticia de Kate Middleton, que os vais a quedar de pasta de boniato. Bueno, pues que todo esto al final refleja un sesgo en el enfoque mediático. Los tabloides acusan a Harry y a Meghan de establecer una corte real rival, mostrando su influencia continua a pesar de no ser miembros activos de la familia real británica. Y es que, a pesar de la retirada de los títulos de que sea miembro oficial de la Casa Real, Harry sigue manteniendo una influencia y una relevancia que ya quisiera su hermano en este sentido. Además, pues eso, él lo que ha hecho es lanzar un desafío y ha salido ganador con esta ruptura de la tradición. Y en este sentido, pues muy bien por Harry, porque desde luego creo que le ha sentado muy bien el salir de allí. Digan lo que digan los tabloides estos. Harry prohíbe efectivamente a la prensa real, es decir, a los de la Royal Rota. No está haciendo una censura a todos los medios, no. Los de la Royal Rota, los que han ganado un montón de dinero a costa suya, son los que le ha dicho no. Como os habéis inventado cosas de mí desde que era niño, os quedáis ahí y a partir de ahora tomo yo el control de la narrativa de mi propia vida y de las actividades públicas que haga con mi mujer. Aplauso a Harry. Bien,
Cumpleaños de Charlotte, 9 cumpleaños, se han publicado una imagen que genera dudas sobre su autenticidad debido a inconsistencias en la vestimenta y en el contexto de las fotos. La foto que se ve en la que se ve a Charlotte, a la niña, pues coincide o lleva la misma Rebequita que la foto con Kate Middleton, o sea, la foto que publicó Kate Middleton el Día de la Madre. Ya sabíamos que a partir de ahora los duques de Cambridge habían optado por publicar ellos mismos en sus cuentas, evitando un poco las agencias de fotos tradicionales, de nuevo, pues eso, apartando a la Royal Rota. Y esto ha suscitado pues especulaciones sobre la autenticidad de las imágenes. Ahora va a ser todo el rato así, pero claro, esto es lo que ha tenido el oscurantismo de Kensington Palace todo este tiempo con la salud de Kate, su paradero y absolutamente todo. A mí el comunicado de minuto y medio creo que en su momento, porque claro, cuando surgen estas cosas es como todo el mundo es bueno, claro que Kate ha dado una lección. No, y a los pocos días ya estábamos otra vez de conspiraciones. Pero claro, pues eso funcionaba antes, cuando no había internet, cuando no había redes sociales, pero desde luego no ahora. Se habla de un uso de imágenes posiblemente manipuladas de los menores, de los niños reales, algo que despierta cierta controversia y cuestionamiento sobre la veracidad y la ética de estas publicaciones. Se menciona que el príncipe Harry ha sido rechazado para alojarse en Windsor, lo que sugiere tensiones o discrepancias no relevadas dentro de la familia real. Esto me parece de lógica, ¿eh? No se va a quedar en ninguna de las casas porque ahí imagino yo habría ciudadanos, sobre todo estos fans locos de Kate y Meghan, de Kate y William, que los hay, que yo, oye, no soy hater para nada de ellos, pero aquí es como que te tienes que posicionar porque, y no hay que posicionarse de la lógica de las cosas buenas. Yo aquí no soy hater de Kate ni nada parecido, pero bueno, que claro, que yo lo que veo normal es que se hospede en un hotel, a ver, y en este sentido pues también se le tiene que proveer seguridad si va a Reino Unido, es que eso es así, o sea, es que están ahora mismo en el punto de mira esta familia, en el punto de mira y me voy a quedar ahí, pues bueno, si quieren lanzar que si esto es una guerra familiar, que el príncipe ha dicho que su hermano no, que si tal, que no, de verdad. O sea, creo que hay cosas que están un poquito más arriba. Bueno, persisten dudas sobre la fecha en la que se tomaron las fotos que se ha publicado de Charlotte, aumentando un poco las teorías de que podrían estar siendo utilizadas para manipular la percepción pública. A ver, ¿y qué decimos? Esta foto, evidentemente, si es antigua, la de Charlotte, que además viene firmada otra vez por la princesa de Gales, pues a mí personalmente, ¿qué queréis que os diga? Me llama la atención que queremos creernos que la ha subido Kate con todo su amor, con ese texto, y justo la foto donde sale con la misma Rebequita que la foto del Día de la Madre. Pues bueno, ya yo, de verdad es que es metedura de pata tras metedura de pata, y luego pues que no se quejen si le sacan todo esto. Bueno, creo que de esto ya no tengo así nada más. No, nada más. Bueno, escepticismo hacia Kensington. Y vamos un poco con la noticia del Daily Beast. En concreto Tom Sykes, creo que se pronuncia así. Bueno, este señor titula, atención a la barbaridad, porque os vais a quedar, como digo, flipando con la noticia. William y Kate... A ver, esperaos un momentín. Sí. William y Kate pasan por el infierno, dice un confidente con el corazón roto. Y claro, tú lees este titular y te quedas, un infierno. Y ahora meten a la niña, a Charlotte, a ver si lo puedo leer, que ahora me ha salido aquí una cosa... Bueno. Meten aquí a la niña, a Charlotte. Claro, cualquiera que lea este titular, pues lo que piensa es que qué narices le ha hecho el padre a la hija. Porque claro, en toda esta mezcla de rumores ya solo faltaría
este tipo de conjeturas. Que por cierto, compañeros extranjeros, que si os vais a hacer eco de lo que dice la prensa española, que sea prensa española, no digitales en español de artículos hechos por inteligencia artificial, ¿vale? Que aunque estén en los gestores de noticias, hay mucho fake. Lo digo porque, vamos, están ahora con Concha Calleja y Concha Calleja diciendo no, es que los españoles están diciendo que habló ayer y la última noticia que yo he encontrado es el 27 de abril. La has encontrado en un digital fake y Concha Calleja salió ayer en el programa Fiesta de Telecinco, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé. Bueno, vamos un poco con esto. No sé qué le ha pasado ahora a esto. Vale, perdonad que os iba a leer la noticia, que siempre la leo de aquí del móvil, pero me sale un bloqueador de estos de que me registre para desbloquear el artículo. No hace falta, lo tengo en la web y lo puedo leer un poco desde aquí. Así que voy a ello. Nos cuenta... no puedo. A ver. Madre mía, qué lío, ya puedo. La relación entre los miembros de la familia real y sus diseñadores de ropa... Sí. Alcanzó su apogeo en el vínculo entre la reina Isabel y su tocadora Angela Kelly. Por cierto, la Angela Kelly esta la deja Harry en su libro, de que es una señora de mírame y no me toques, que por lo visto más mala que la quina y que pertenece a ese grupito que le hizo la vida imposible a Harry y a Meghan desde Buckingham, ¿vale? La que le guardaba la ropa a la reina, menuda señora. Los que hayáis leído la biografía de Harry, buscad ese capítulo porque vamos, telita, Camila, un ángel a su lado. Bueno, dicen que esta señora Angela Kelly era el guardián por el que incluso los miembros de la familia tenían que pasar para ver a su majestad en sus últimos años. Pasó gran parte de los 2 últimos años de su vida con ella y estuvo junto a su cama en sus últimos días en Escocia. Mira, lo dice aquí, la relación del príncipe Harry con su abuela se agrió en un momento debido a una discusión con, sobre el acceso a una tiara para Meghan, que es un poco lo que cuenta él en el libro. Este artículo es para el Daily Beast, un tabloide, y quien lo escribe es Tom Sykes, que es un corresponsal real de la Royal Rota, ¿vale? De hecho, lo pone lo pone corresponsal real en el artículo, ¿no? Y de repente nos habla de un infierno, de William, de Kate, de Charlotte, y se nos pone a hablar de ropa. No os voy a contar todo, ¿vale? Pero hace referencia a la diseñadora española que viste a los niños, Amaya Arrieta. Dice la princesa Charlotte y el príncipe George con ropa de Amaya en la boda de la princesa Eugenia de York, Eugenie, y Jack Brooksbank el 12 de octubre de 2018. Han vestido también ahí en esa boda, y dicen que están descontentos con los comentarios. Este es el infierno, que están descontentos con los comentarios aparentemente imprudentes de Amaya Arrieta sobre la pareja, que insinúan la gravedad de la condición de Kate, que dice que esto no va a complacer a Palacio. Dice, ya que los príncipes de Gales han guardado estrechamente su privacidad en los últimos meses. Dice si hay un grupo de personas que pasan desapercibidos por errores ocasionales, es precisamente el departamento de vestuario. Dice, por ejemplo, a Angela Kelly se le dio permiso para escribir libros sobre su relación con la reina. Y bueno, dicen que la conexión con Amaya Arrieta se remonta a una ex niñera de William y Harry, que ayudó además con George, el heredero del heredero, cuando nació hace ya 11 años. No, 10 años. Amaya Arrieta dice que ahora trabaja a menudo con la actual niñera, con María Borrallo. María tenía otro apellido. María, este es el segundo, bueno, da igual. Pues total, que dice que el infierno que pasan y meten a Kate, William y Charlotte es porque se encontrarían enfadados con esta diseñadora que le presta la ropa para los niños. Diseñadora vasca, por cierto. Pues esto es una gilipollez, y viene una vez más de la Royal Rota. Y luego
me pregunto yo cómo quieren que compremos sus informaciones. Todo esto viene de la prensa británica, que a mí lo que me parece es que nos están tomando el pelo, pero de una manera increíble. Y ya no solo la prensa británica, sino gente que podía mirar un poquito más las fuentes que tiene y las fuentes que busca, porque cuando dicen prensa española y se van a un digital creado en Latinoamérica con noticias de España que no tienen ningún sentido y que no que son directamente falsas, pues dices, oye, no sé, y luego nos tenemos que creer estos artículos de la Royal Rota, ¿en serio? Esto me parece, como digo, una tomadura de pelo, una vez más, insinuando además cosas fuertes. El Daily Beast, es verdad, Daily Beast significa bestia diaria. Sus artículos, evidentemente, como podemos ver, son bestiales, pero vamos, son para vomitarlos directamente. En fin, bueno, pues hasta aquí la información de hoy. Ya seguiremos mañana. Os recomiendo, si seguís el caso de Daniel Sancho, el vídeo que hemos dedicado al final del juicio. Y nada más, que me perdonéis que hoy estoy con la voz un poco así, me cuesta un poquito hablar, no sé si estoy incubando algo, pero bueno, nada. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.